Vamos a estar hablando sobre las medidas que se han sometido para eliminar la oficina del fiscal especial independiente, pero no solamente esa oficina, sino la oficina de ética gubernamental, la oficina del inspector general. Esto se había presentado hace como un mes atrás y pues a raíz del caso de la representante Mariana Nogales, pues hay que darle seguimiento a este tema. Pero hay otros que dicen que no hay que eliminar el FEI. Vamos a estar también dialogando con este representante y ya se está moviendo la medida que busca regular los alquileres a corto plazo. También vamos a estar hablando sobre la deuda que tiene el Departamento de Educación con los padres de educación especial. Vamos a estar conectando con el colega periodista que hizo la investigación y también con un abogado que se ha dedicado solamente a estos casos. Como todos los viernes, siempre tengo a mi panel de periodistas, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, hace un tiempito atrás el representante Héctor Ferrer había sometido una legislación cuyo fin era eliminar la oficina de fiscal especial independiente, lo que conocemos como el FEI. Asimismo, buscar eliminar la oficina de ética gubernamental, como también la oficina del inspector general. El representante pues esbozó en varias entrevistas pues el costo que tienen estas oficinas y pues los resultados de la misma. A raíz del caso de la representante Mariana Nogales, pues coge nuevamente aire el escenario de que si en efecto esta oficina debe permanecer. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Así que quiero hablar con el representante Héctor Ferrer Santiago sobre cómo va esta medida. Sabemos que ya se presentó, cuál es la agenda de vistas públicas. Una vez él la anunció, los distintos directores salieron a defender sus respectivas oficinas. Tengo ya en línea telefónica al representante Héctor Ferrer Santiago. Buenos días, representante, ¿cómo está? Buenos días para ti y todos los radioescuchas. Un placer estar compartiendo junto a ustedes la mañana de hoy. Bueno, como decía ahorita en la introducción, el caso de la representante Mariana Nogales, el FEI presentó 51 cargos. Esto incluye los de ella, los de su mamá y la corporación. En la vista en regla 6 se cayeron la gran mayoría de ellos, excepto dos. No hubo causa para su mamá ni la corporación, pero se permanecieron dos cargos relacionados a la información que ella omitió. El informe el informe financiero ante la Oficina de Ética Gubernamental, pero todos los cargos relacionados a lo que se le señalaba de evasión contributiva, todo eso se cayó. Hay quienes, usted está muy pendiente de las redes sociales como todos nosotros, ya todo el mundo está diciendo el FEI debe ser eliminado, hay quienes dicen que no. ¿Cómo va esta medida que usted presentó recientemente? Bueno, nosotros, las medidas se presentaron ya hace un mes. Nosotros nos encontramos en diálogo con las facultades de Derecho del país para llevar a cabo las vistas públicas en cada uno de sus recintos e invitar a las escuelas de administración pública y a toda la sociedad puertorriqueña para que pueda participar de ellas. Tan pronto se escojan esa fecha, ¿verdad? Tan pronto ellos confirmen la fecha, pues a conocer al pueblo puertorriqueño. O sea que todavía está en medio de diálogos, todavía no hay agenda para vistas públicas todavía. Bueno, hay una agenda trazada en cuanto a cómo se van a hacer y dónde se van a hacer. Lo que falta por confirmar con las facultades son las fechas, que hemos estado ya casi 2 semanas en ese diálogo, ya que ellos pues en verano, en junio, usualmente lo que tienen son clases de verano, pocos estudiantes y el profesorado pues tiene sus vacaciones. Ok, así que esto me imagino que pudiese ser tal vez para agosto. Posiblemente estamos tratando de conseguir las fechas en agosto. Si hay una disponibilidad de hacerla en junio, pues las haremos en junio. No voy a adelantar la agenda legislativa porque el FEI haya fracasado. Eso ya lo sabíamos que iba a pasar, en el sentido de que la oficina no tiene los recursos ni tiene la capacidad para llevar a cabo estos casos. Está obsoleto
la estructura del FEI, al igual que las otras agencias. Y por eso es que se presentó el cambio. Usted había sacado un cálculo, ¿verdad?, de cuánto más o menos nos había costado, ¿verdad?, la operación del FEI. Sí, bueno, sacamos el número por toda la agencia de 180 millones que se han gastado en los últimos 10 años. En cuanto al FEI, creo que el último año se gastaron $9 millones en servicios profesionales, si mal no recuerdo. Okay. Así que por el momento eso está corriendo su agenda, pero que usted no va a estar adelantando nada debido a lo que pasó recientemente con Mariana Nogales. Yo tengo que ser responsable y nos encontramos en diálogo con las escuelas de derecho del país para hacer las vistas públicas. Quiero llevar el proceso a la academia y que participe la sociedad puertorriqueña, porque esto es un problema serio que tenemos como sociedad. El mero hecho y el hecho de que nosotros tengamos agencias fiscalizadoras de la corrupción que no hagan su trabajo, pues le quita y le resta la credibilidad a las instituciones públicas del país, máxime cuando son los federales los únicos que llevan a cabo los arrestos y los procesamientos criminales efectivos de aquellas personas que le fallan a la confianza del país. Ahora, usted sabe que la legislatura, ¿verdad?, está compuesta muy distinta al Ejecutivo. O sea, ¿usted cómo estaría trabajando para tratar de buscar un consenso entre el Ejecutivo con esta legislación? Mili, ya nosotros le enviamos los proyectos, tanto el 1701 como el 1702, a todas las delegaciones parlamentarias en la Cámara de Representantes a través de sus portavoces. Hemos recibido, feedback, por así decirlo, del Partido Independentista Puertorriqueño, no así de las otras delegaciones, pero el proceso legislativo está empezando. Yo siempre los he invitado a ellos a participar y tienen que participar de las comisiones, ¿verdad?, por derecho constitucional, así que allí me imagino que llevarán sus preocupaciones, sus enmiendas, sus objeciones a los proyectos, pero que sepa el pueblo de Puerto Rico que este es un punto de comienzo y que al final del cabo pues tendremos un mejor proyecto cuando finalice ese proceso legislativo. Claro, pero entonces el Ejecutivo, usted sabe que el gobernador, y puedo tal vez concluir de que el gobernador no va a estar de acuerdo con esta legislación si en efecto logra, ¿verdad?, pasar tanto Cámara y luego posteriormente el Senado. Pues el gobernador tiene la oportunidad de insertarse en el tema. Nosotros le hemos dicho al principio, si no, va a tener que decir si va a avalar la impunidad de aquellas personas que le fallan la confianza del pueblo puertorriqueño o si va a avalar el hecho de que se tiene que dar una reingeniería del sistema de las agencias fiscalizadoras de la corrupción para acabar con la impunidad en Puerto Rico. Tiene dos opciones: o permite la impunidad o comenzamos un nuevo camino hacia limpiar la casa. Sí, usted lo que está proponiendo, y para que la gente pueda seguir la discusión, es básicamente crear una nueva agencia que haga este trabajo que hace tanto ética, el FEI y el inspector general. El inspector general quedaría eliminado. Básicamente el inspector general hace el mismo trabajo que el Contralor de Puerto Rico. Incluso lo que lleva haciendo en los últimos 5 años son más que 22, creo que eran 24 informes como que de querellas y atenciones de investigación. Así que no es un trabajo que está haciendo mucho efecto y se gastan más de 12 a 15 millones anualmente. Así que esas facultades y deberes del inspector se estarían eliminando. Lo que sobreviviría un poco es la capacidad de ética en cuanto a las auditorías y de los informes financieros y otras cosas, pero mayormente la oficina se hace para investigar, auditar y procesar criminalmente a las personas que le fallan la confianza del país. ¿Y esos empleados pasarían entonces a esta nueva agencia? Los empleados tendrían la capacidad de poder solicitar a esta agencia, tendrían prioridad. De no ser escogidos, pues pasarían a los gobiernos con sus mismos derechos ya adquiridos. O sea, que pasarían a otras agencias si es que no quieren formar parte de esa nueva estructura. Correcto. Okay. Ninguno estaría despedido, todos continuarían en el gobierno con sus mismos derechos. Okay. Así que lo que estamos hablando entonces es que para aproximadamente, más o menos analizando lo que me acaba de decir, en agosto pudiésemos estar viendo entonces vistas públicas sobre estas medidas. Si las conversaciones siguen el paso que estamos teniendo con las facultades de derecho del país, entiendo que en agosto pues terminaríamos todo el proceso de vistas públicas y ya
o a finales de agosto, a principios de septiembre, estaríamos llevando los proyectos a votación. El presidente de la Cámara de Representantes está a favor de esta legislación, o sea, está montado en esto que usted estaba montando. La delegación del Partido Popular en su totalidad es autora de la medida. Es una medida presentada por la delegación. Ok, ahora, ¿y en el Senado cómo está el escenario? ¿Sabe, los compañeros del Partido Popular están de acuerdo? No he tenido ninguna conversación con los compañeros en el Senado. Usualmente, como yo trabajo mis proyectos, primero lo trato de pasar en la Cámara de Representantes. Una vez se apruebe en la Cámara de Representantes, me muevo al Senado. Y me ha funcionado hasta ahora. No me puedo preocupar. Gracias. De lo que esté pasando en el Senado si no lo logro aprobar en la Cámara. Un paso a la vez. Perfecto. Bueno, representante, gracias. Se me cuida mucho. Buen día. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al representante Héctor Ferrer Santiago hablando sobre esta medida que él ha propuesto, y como él me explica, es una medida de toda la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes. Así que luego de que se sostenga ese diálogo con todas las facultades de Derecho, pues entonces se va a estar dando paso a unas vistas públicas que, según lo que él me acaba de explicar, sería más o menos para agosto, o si no, principios de septiembre. Pero en efecto, él dice que no va a estar adelantando su agenda debido a que el FEI, según lo que él ha explicado, ha fracasado en el caso de la representante Mariana Nogales. Vamos a estar conectando ahora con el representante José Enrique Meléndez, quien sostiene que, ¿verdad?, eliminar el FEI no resuelve el asunto. Buenos días, representante, ¿cómo está? Buenos días a ti, Mili, a todos los que escuchan. Un placer estar nuevamente contigo. Bueno, estaba dialogando ahorita con el representante Héctor Ferrer Santiago sobre la medida que precisamente se presentó hace como un mes para eliminar la figura del FEI, la Oficina de Ética, meterlas, ¿verdad?, en todo en una estructura. Lo que sí se estaría eliminando del lleno es la Oficina del Inspector General, porque él sostiene que hace las mismas funciones que la Oficina del Contralor. ¿Verdad? Usted se ha expresado en las redes sociales recientemente, ayer o hoy, sobre que eliminar el FEI no resuelve el asunto. Y la realidad es que no resuelve, Emily. Me parece, ¿verdad? Yo puedo entender que hay que hacer reformas y yo estoy seguro que toda persona que vio lo que pasó en la vista contra Mariana Nogales, cualquier persona prudente y razonable puede concluir de que hace falta reformar el FEI y buscar la forma de fortalecerlo, claro. Pero eliminarlo, eso no va a estar en la mesa. Me parece a mí que simplemente parece ser desconocimiento. Y hay que, oye, tenemos que ser realistas. Yo no quiero, ¿verdad? Y me parece a mí que esto se está convirtiendo en una discusión política y no debería serlo. Pero mira, el récord histórico de esta administración, hay un nombramiento del Supremo que el Senado colgó, y Fortaleza y la Asamblea Legislativa no se han podido poner de acuerdo para poder resolver el problema del tranque que tienen con el nombramiento supremo. Lo mismo sucedió con el nombramiento del Contralor de Puerto Rico. Y entonces ahora pretenden eliminar el FEI para buscar la forma de crear una superagencia para entonces verificar si se pueden poner de acuerdo para nombrar la persona que corra ese kiosco. ¿Alguien realmente cree que eso es posible en este escenario? Oye, yo no quiero que sonar... Pero ¿por qué sería imposible? Usted dice que no es posible, pero entonces yo le pregunto por qué sería imposible. Porque no hay voluntad, Mili. Hemos tratado de negociar. Por ejemplo, ahora hay unas enmiendas a la ley electoral que se están trabajando. ¿Y por qué no se han podido aprobar? Porque el propio Partido Popular no se pone de acuerdo. Cuando el Contralor de Puerto Rico estaba designado, ya estaba cuadrado para pasar el Senado, pero el día antes o cerquita de que lo confirmara el Senado, vino a la Cámara y lo colgó porque ya habían negociado con el Senado. Así que si hay un problema en que los propios populares no se pueden poner de acuerdo, ¿con quién no va a negociar? Mire, y eso ha sido el problema en esta administración. Oye, yo sé que hay que reformar el FEI y yo creo que es importante que lo entendamos y lo hagamos, pero de ahí a eliminarlo no podemos dejar, ¿verdad?, una agencia inoperante, porque la consecuencia de dejar inoperante el FEI, como
¿verdad? Pretende hacer el presidente de la Cámara pidiendo de la renuncia a los miembros del panel, es que entonces no se va a poder procesar ningún caso de corrupción, ninguno. Entonces la pregunta es, ¿eso es lo que pasa es que representante, pasa que el box score del FEI deja mucho que decir. O sea, vamos a analizar el caso de la representante Mariana Nogales. Yo dialogando con un ex fiscal especial independiente con muchos años de experiencia, me estaba detallando hace un mes atrás, a principios de mayo, los errores que se habían cometido por parte del FEI, cosas tan sencillas como que tenían que pedir las planillas con una orden judicial y nada de eso se hizo. Allí el experto de Hacienda, ¿verdad?, dijo unas cosas que levantan muchas dudas. Entonces uno dice, Dios mío, ¿cómo cosas tan sencillas eso no lo sabe un fiscal especial independiente? Mili, yo estoy o sea, de acuerdo estamos reclutando con a las personas, ¿verdad?, calificadas para estos puestos. Eso le cuesta al pueblo de Puerto Rico. Mira qué interesante, Mili. El Departamento de Justicia pierde casos todos los días y no tenemos que buscar la forma de cerrarlo. Tenemos que buscar la forma de mejorar las herramientas, mejorar el profesionalizar, ¿verdad?, el Departamento de Justicia, pero lo mismo hay que hacer con el FEI. Estas personas que están contratadas para servir de fiscal especial independiente, quizá debemos repensar su especialidad, su preparación. Quizá tenemos que buscar la forma de cambiar, porque se habla de verdad, una de las alternativas es eliminar la contratación y que se establezca un pool de fiscales del Departamento de Justicia que ya están pagos por el gobierno, que están contratados para que puedan hacer ese trabajo por excepción en destaque cuando ocurra, ¿verdad?, la necesidad, ¿verdad?, de llevar un caso para no tener un gasto constante. Pero me parece a mí que hay alternativas. Lo importante es que hace falta una discusión que sea fuera del... Pero, representante, usted y yo llevamos tiempo tocando este tema porque lo recuerdo y todavía no se ha hecho ningún tipo de cambio en el FEI y en el Departamento de Justicia. Yo creo que lo que el departamento necesita es que se le asigne los recursos necesarios, porque allí lo que se dice literalmente de empleados que trabajan allí es que no tienen los recursos, que le pagan muy poco a los fiscales y que tristemente se fueron los fiscales con experiencia y tienen fiscales novatos. Bueno, de hecho, cuando digo yo, me refiero a que yo fui parte del proyecto, ¿verdad?, de un proyecto que buscó la forma de mejorar el sueldo y de hecho el gobernador firmó una legislación que busca mejorar sustancialmente el sueldo de los fiscales, del Ministerio Público, procuradores de familias menores. Claro, eso no resuelve el problema porque la Junta de Control Fiscal ahora tiene que tener el proyecto, porque es que hay un problema fiscal en Puerto Rico que a veces se nos olvida y yo creo que es importante, hay que reformarlo, el fiscal especial independiente. Yo estoy seguro que sí y yo creo que todo el mundo está de acuerdo, pero cuando tú buscas, ¿verdad?, Mili, y lo hemos visto de mil maneras, yo he estado hablando de este tema durante mucho tiempo que tenemos que reformarlo, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo porque casualmente ahora estamos en un gobierno donde obviamente está dividido y lo que quiere el Ejecutivo es distinto a lo que quiere el Legislativo y no han podido ponerse de acuerdo. Y en ese escenario, Mili, pues muy poco lo que se puede hacer. Entonces yo escucho discursos rimbombantes, ¿verdad?, con propuestas que son fantásticas alegadamente para buscar la manera de resolver un problema, cuando tú y yo, Mili, sabemos, y la gente que nos está escuchando tristemente también sabe, que vamos a decir que lo aprueban en Cámara, pero eso el gobernador los va a vetar porque tú no puedes aprobar lo que te da la gana. Tú tienes que buscar la forma de sentarte a negociar de buena fe y en una negociación, mire, hemos aprendido, y de hecho los que somos, ¿verdad?, negociadores preparados, ¿verdad?, entendemos que uno no siempre obtiene lo que quiere. Y yo sé que probablemente las cosas que yo proponga para el FEI y las que he propuesto no las voy a conseguir, pero tampoco puedo, la otra parte tiene que entender que todo lo que piden no lo va a poder conseguir. Y ese es el problema, miren, no hemos podido, cuando digo no hemos, porque tengo que incluirme, porque yo soy miembro de la Asamblea Legislativa, pero la realidad es que no se ha podido establecer una comunicación que produzca un resultado positivo. Este sistema de gobierno dividido, hoy te tengo que decir que no ha funcionado. Y hay que mirarlo con mucho cuidado, porque esto es un ejemplo. Pero yo puedo entender ese punto donde usted me dice que cuando hay un gobierno dividido, pues es muy poco el avance, pero entonces por otro lado, cuando han estado los gobiernos completos, tampoco se mueve la cosa. O sea, esto del FEI no viene de ahora, esto viene de hace muchos años atrás y usted lo sabe. Y todavía es la hora que no se ha hecho ningún cambio. Ok, no se puede eliminar, porque entonces vamos a ver qué cosas hacemos, porque la verdad es que está costando mucho dinero porque ellos cobran por hora.
Ya quisieran los Y yo fiscales creo del eso es Departamento de algo, Justicia cobrar lo que ellos cobran. pero te voy a decir una cosa, yo creo que no solamente es a resolver el asunto, yo creo que podemos hasta pagar un poquito más, pero, mira qué interesante el pero, porque tú tienes que buscar la forma de justificar y de no solamente tener el mejor recurso, y eso cuesta, pero también podemos limitar el término de que una persona tenga un contrato para ser fiscal especial. No, yo creo que nadie está de acuerdo en que los fiscales especiales sean fiscales de por vida, o sea, que los tengan allí contratados para siempre, o que estén 30 años contratados allí como si fuera una piquita. No puede ser ese el caso. Yo creo que podemos comenzar a ponerle término para que entonces sepamos, y la gente sepa, esto no es una carrera, esto tú vas a estar aquí contratado por un periodo de tiempo, pues es un trabajo, y de aquí se acabó y seguimos para adelante, para el próximo, para que podamos abrir esto a mayor talento posible, y no es que se queden unos cuantos, que vemos siempre los mismos fiscales cogiendo palos de un lado y de otro, y no puede ser ese el caso. Yo no sé, oye, hay alternativas que podemos buscar la forma de discutir. Lo importante, Mili, es que tiene que haber buena voluntad en la discusión, y yo no estoy notando eso, te lo digo con muchísima frustración. Oye, lo que te estoy diciendo, porque yo quisiera poder que nos sentaron en una mesa con los compañeros de la oposición política y sentarnos a discutir. Ellos controlan el trámite legislativo, pero ellos no quieren ceder a su posición, porque ellos quieren hacer lo que les da la gana sin recordar, o sea, y se les olvida que pues, para que se convierta en ley lo que ellos quieren, pues mira, pues tienen que buscar la forma de negociarlo. Claro, ¿por qué lo hacen? Esto es bien sencillo. Estamos entrando a un año electoral y ellos van a hacer lo que sea para buscar la forma de presentar la solución fantástica que ellos quieran, por más alocada que sea o por más irracional que sea, inclusive por más costosa que pueda ser. ¿Y qué va a pasar? Pues el gobernador termina vetándola y van a decir, nosotros propusimos tal cosa y el gobernador lo vetó. Tú y yo sabemos, y yo creo que lo hemos discutido en más de una ocasión, Mili, que las superagencias no son la solución. El mejor ejemplo, claro, pero Chiquito, pero entonces, ¿estás dispuesto a someter una medida para cambiar el FEI? Oye, lo anuncié ya, que estaré en los próximos días obviamente presentando unas alternativas precisamente para presentar la propuesta mía, que es lo que yo creo que debe pasar en el FEI. Oye, y no va a estar escrito en piedra, porque yo no me voy a trancar a que venga y alguien me diga, mira, Quiquito, esto no debe ir, debes mejorar esto o añadir o quitar. Oye, porque el proceso legislativo es dinámico. Lo que pasa es que hay gente que no ha entendido eso, y yo creo que debemos buscar la forma de llegar a entendidos. Oye, hablando la gente se entiende. Lo triste del caso es que mucha gente prefiere hablar Mili, en el micrófono, pero no quieren sentarse en un salón a discutir las ideas porque o no conocen, no dominan la materia, y cuando se hacen los cuestionamientos sustantivos de frente, no saben qué contestar porque no tienen datos. Ese es el problema. Representante, usted ha podido sentarse con calma, no sé, porque tal vez pueden trabajar en los proyectos que ya se han presentado. ¿Usted ha podido leer los proyectos que presentó Ferrer Santiago con la delegación? Mira, la verdad del caso es que una de las preocupaciones que tengo del proyecto del compañero Ferrer Santiago es precisamente cómo va a quedar el asunto relacionado con la designación precisamente de los personas que van, los directivos de esas superagencias, porque se está incluyendo precisamente a distintos grupos, ¿verdad? Y eso no es un nombramiento, no es un tipo de nombramiento tradicional. Yo no voy a descartarlo, pero de entrada no es algo que yo apoye. Ok, pero ha tenido el tiempo de poder sentarse a leer estos proyectos. He estado trabajando sobre ello. Yo sé que ellos quieren hablar de su proyecto, pero esa es la misma comisión que tiene el proyecto anticorrupción que yo presenté, que él es coautor, y ni siquiera le dio la vista pública. Eso es lo triste del asunto. ¿Cuál es el proyecto anticorrupción? Hello. ¿Cuál es ese? ¿Me escucho? Sí, le escucho. ¿Cuál es ese? El proyecto que yo presenté con el compañero Héctor Ferrer, Tatito, y con un montón de compañeros azules y rojos, que buscaba hacer la medida de anticorrupción más fuerte en Puerto Rico, que inclusive prohibía que personas convictas con corrupción y corporaciones pudieran contratar con el gobierno, ni siquiera ha visto una sola vista pública. Y dicen, no, okay, es que hay agencias que se oponen. Pero vamos entonces a que la gente escuche, a que le hablen claro al pueblo, a que tú mire y lo puedas entrevistar, porque usted se opone. Pero si no le dan la oportunidad a nadie, si no atienden las medidas, entonces hay que atender las de ellos, pero las demás, los compañeros no.
Ok, pero entonces aquí se enviaron las ponencias por parte del gobierno entonces en torno a ese proyecto de anticorrupción. Si no se las han pedido, No se las han pedido. Okay. no han hecho nada. Bueno, ese es un nada. Lo que dicen es, no es que nos han dicho que están en contra, pero así no se legisla. Uno tiene que votar. Si está en contra, ok, tráeme, ¿por qué estás en contra? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿De qué manera se puede manejar? Pero lo importante aquí es que solamente se puede atender lo que ellos oye, yo no entiendo, pues ellos controlan el trámite legislativo, ellos presiden las comisiones. Pero no me puedes venir a mí, atiende lo mío y no atiende lo demás. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Hablaremos entonces lo de cualquier compañero, como lo he hecho en el pasado, pero caramba, bendito, si vamos a buscar la forma de exigir, hay que buscar la forma entonces de tener un récord para poder exigir. Cuando no hay récord para exigir, ahí hay problema. Representante, cuídese mucho. Gracias por entrar unos minutitos. Sabes que siempre es un placer, Mili. Cómo no. El representante José Enrique Meléndez, nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre la medida que busca regular los alquileres a corto plazo. Aparentemente, ¿verdad? No sé si es que no tiene el apoyo, pero lo vamos a hablar con su autor. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. La semana pasada estuvimos tocando este tema y ya ha habido un poco de avance y quería darle seguimiento que ha pasado con la legislación que busca regular los alquileres a corto plazo. Ayer precisamente el municipio de San Juan estaba presentando, ¿verdad?, unos cambios, un reglamento que va a estar implementando en el municipio. Van a hacer un registro de los alquileres a corto plazo. Así que, ¿cómo va este proyecto, el 1557? Pues tengo a su autor en línea telefónica, el representante José Rivera Madera. Saludos, representante, ¿cómo está? Saludos, Mili, saludos a todo el público que escucha. Hola. Saludos. Sé que está ahí en unos eventos, ¿verdad? De graduación. Si en algún momento se tiene que retirar, lo voy a entender, pero ¿cómo va el proceso de la medida que busca regular los alquileres a corto plazo? Pues precisamente ayer se aprobó el markup de la medida con 8 votos a favor, 9 votos a favor, 1 voto en contra. Votando a favor Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular, una medida multipartita, donde tratamos de lograr, ¿verdad?, un balance entre, ¿verdad?, todos los sectores que están pidiendo que se regule esto de alguna u otra manera. Como tú bien sabes, esto es un tema que apasiona mucho y es difícil a veces llegar a complacer el 100% de lo que todo el mundo quiere, pero sí se está logrando unas regulaciones en una etapa donde el Estado puede entrar a regular unas cosas en específico, dejando el espacio abierto a los municipios para que tengan un radio de acción en cuanto a la sana convivencia y las particularidades de cada municipio para poder atender esto, ¿verdad? Lo que pasa en la calle Loíza en San Juan con los short term rentals no es lo que pasa en Guayanilla, o no es lo que pasa en Yauco, no es lo que pasa en Peñuela, ¿verdad? Así que ese radio de acción de los municipios, que nada tiene que ver con taxes, más tiene que ver con la sana convivencia, ¿verdad? Y obviamente no prohibir, pero limitar es lo que le va a quedar abierto. Ahora, las regulaciones fiscales y lo que tenga que ver con taxes y otra cosa, pues entonces ahí se está incluyendo. ¿Cuál? ¿En este suyo? ¿En el 1557? Sí, en el 1557. Sí, de hecho debe bajar a votación el martes. O sea, que ya esto va a estar en agenda, porque para que la gente comprenda, cuando él me comenta que esto se votó en markup, es que se votó dentro de la comisión que evaluó esta medida, se llevó a cabo una votación para que esto entonces baje a votación en el pleno de la Cámara, que entonces sería el martes, representante. Es correcto, se evaluaron todas las enmiendas presentadas. Se incluyeron unas regulaciones que las mismas plataformas están exigiendo ahora dentro de sus nuevas reglas de juego, que tiene que ver con respetar la ley de propiedad horizontal, respetar las zonas residenciales cuando así ya hay unas cláusulas para evitar ¿verdad?, el establecimiento de esto, tipo de alquiler a corto plazo, sin limitar la actividad que vaya a desaparecer, porque también, ¿verdad?, no podemos pensar que familias que han con mucho esfuerzo comprado un segundo hogar para entrar en este negocio y quieren hacer las cosas bien, se les vaya a limitar el uso de su propiedad, ¿verdad?, de una manera completamente restrictiva. Así que ese balance ha sido lo difícil de crear, pero gracias a Dios, escuchando todos los sectores, hemos logrado salir adelante.
O sea que entonces esto es un proyecto que debería ser aprobado sin problema. Es que a mí me ha llegado una información de que supuestamente no se va a aprobar este proyecto. ¿Qué información realmente a usted le está llegando? Bueno, lo que sucede es que pues ahora Fortaleza va a tener, ¿verdad?, la decisión en sus manos de o se aprueba el proyecto, nosotros limitando desde acá un 2% de room tax, o se deja abierto entonces a los municipios y los municipios podrían estar cobrando el equivalente a mucho más de un 2% de room tax, ¿verdad? Si no se regula desde acá, porque si se queda mediante ordenanza municipal y no se regula desde la legislatura, pues entonces la cosa queda más abierta. Así que, nada, eso es una decisión, es tema de discusión obviamente, no hay nada escrito en piedra todavía, falta el proceso del Senado. Así que todavía estamos, aparte del proceso del Senado y el proceso de que se apruebe en la Cámara, en el floor, que puede recibir enmiendas en sala. Claro, pero la información que usted tiene es que usted cuenta con los votos de los colegas suyos en la Cámara, por lo menos de la gran mayoría. Según la votación del markup, no debemos tener problema en tener los votos en la Cámara. Ok, no debe tener problema. Entonces, este proyecto sí hay que pagar un room tax de un 2%. Sí, pero déjame decirte algo. Cuando dicen un 2%, es que el room tax está en 7%. La media en América Latina y en el Caribe es 13 o 14%. O sea, nosotros todavía estaríamos 5 o 6 puntos por debajo de lo que es la media en el resto para este tipo de propiedad en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos y en el Caribe y muchos lugares de América Latina, ¿verdad? Así que todavía mantendríamos un precio bien competitivo. Estamos hablando literalmente de $2 de 100. Que va a pasar exclusivamente para los municipios, para que los municipios puedan tener recursos para recoger basura, para embrear, para dar seguridad a estos mismos lugares, ¿sabes? Es para como reinvertir en la misma industria, pero que los municipios puedan cubrir sus costos. Disculpe, pero estos alquileres ya no estaban pagando el room tax. Y pagan 7% de room tax. Ok, pero es que para yo estar clara y no confundir, no quiero decir algo que no es. Actualmente ellos pagan un 7%. Esto que cuando me dice el 2%, ¿se le va a aumentar un 2%? Se aumenta de 7 a 9 y ese 2% va a los municipios directamente. Se mantiene 7% la compañía de turismo para las fórmulas que ellos aplican para suplir un montón de cosas en el país. Y ese 2% va a ser exclusivamente a los municipios. Ok, ahora sí que lo tengo. Pero entonces, ¿esto no chocaría con los municipios que están haciendo pues sus propias reglas? Por ejemplo, aquí el municipio de San Juan, aunque lo que se busca es un registro de estos alquileres a corto plazo y eso, pero se está hablando, ¿verdad?, del pago, dependiendo qué tipo de alquiler a corto plazo. ¿Esto no chocaría? Pues lo que sucede es que una vez entre la legislación en efecto, pues obviamente va por encima de cualquier ordenanza que se esté trabajando. Y la legislación es bastante clara en ese asunto, de que derogaría cualquier ordenanza en lo que tiene que ver con asuntos contributivos. Lo que le dejaría libre a las ordenanzas municipales y a los municipios para establecer es las reglas de sana convivencia, donde ellos creen que, ¿verdad?, se afecta, no se afecta. Te voy a poner un ejemplo. Vieques y Culebra tienen el problema de que todas las propiedades que habían para renta en Vieques y Culebra se convirtieron en short-term rentals. Entonces los maestros, los bomberos, los policías que tienen que ir a Vieques y Culebra no tienen dónde vivir hoy. Entonces yo tengo que dejarle el espacio al alcalde de Vieques y al alcalde de Culebra para que ellos decidan, mira, no sé, el 10% o el 15% de los alquileres disponibles pues tienen que guardarse o tienen que reservarse para estas cosas en específico, ¿verdad? Pues esas son las particularidades que nosotros no podemos atender desde la legislatura porque serían 78 particularidades. Esto tiene que atenderlo las legislaturas municipales mediante ordenanzas, pero lo que tiene que ver con el marco económico en el macro, porque patentes y arbitrio es otra cosa, ¿verdad? Pero en el macro, pues nosotros lo podemos controlar desde la legislatura y así establecemos un renglón fijo. Y evitamos que algún municipio vaya a poner, en vez de un 7%, un 2%, el equivalente a un 5, 6, 7, 8% de impuesto extra que va, ¿verdad?, obviamente a repercutir en contra de la industria. Yo no sé, pero conociendo tal vez cómo funcionan algunos municipios, lo más seguro ellos van a querer, ¿verdad?, tener como que control sobre esto. Y eso que usted acaba de explicar ahora y tal vez cobrar un poco más para tener más ingresos. ¿A usted le ha llegado alguna información de algún alcalde, ¿verdad?, que no esté muy a favor de esta legislación que usted tiene en sus manos y que va a bajar al floor el próximo martes?
Sí, es importante porque lo que sucede es que los municipios tienen que entender que hay unos retos bien grandes que tenemos que pasar aquí, ¿verdad? Por ejemplo, de ese 7% que ya se paga de room tax, eso es una fórmula que se aplica y se distribuye ese dinero en muchos renglones diferentes. No estoy totalmente seguro, pero creo que llega un parte hasta la Universidad de Puerto Rico. Cualquier cosa que yo saque de ese 7% estaría afectando no solamente el plan fiscal ante la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y podría vetar el proyecto, estaría afectando también esa fórmula que nutre, como te dije, diversos sectores en Puerto Rico. Así que para que eso no se vea afectado y sin que sea un cargo oneroso y quedándonos por debajo de todo lo que está en los estándares del mercado que competiría con nosotros, nos quedamos bien competitivos con solamente un 2%, pero atendemos también las necesidades que pueden crear estos tipos de alojamientos dentro de los municipios. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, cómo termina esto. Ya usted me dijo que esto estaría bajándose a ser aprobado el próximo martes, que es cuando hay sesión. Así que nada, ya por lo menos en comisión ya se le dio luz verde y básicamente busca regular los alquileres a corto plazo y también una regulación fiscal, ¿verdad? Sana convivencia y una regulación fiscal. Gracias, representante. Le dejé una copia de cortesía en su teléfono del proyecto. ¿Una qué? Una copia de cortesía en su teléfono del proyecto. Ah, que lo abrí y es bastante extenso. Sí, es bastante extenso y tiene, ¿verdad?, el entirillado de este proyecto, el 1557. Yo creo, ¿verdad?, que hay que regular esto y que hay que buscar, como dicen por ahí, un happy medium, un punto medio, ¿verdad?, donde todo el mundo pueda estar, ¿verdad? Porque las personas se están quejando que esto está fuera de control, pero también ¿verdad?, que estas plataformas también y las personas que quieran tener este tipo de negocios tengan la oportunidad. Así que nada, es cuestión de buscar ese consenso entre las partes. Se me cuida mucho, representante. Gracias a usted por la oportunidad. Que tenga buen día. Como no, el representante José Rivera Madera, hablando sobre el proyecto de la Cámara 1557, que es el proyecto que busca regular los alquileres a corto plazo. Se busca, ¿verdad?, una sana convivencia entre todas las partes. También hay una regulación fiscal. Ahora mismo los alquileres a corto plazo están pagando un 7%, igual como, ¿verdad?, los hoteles, room tax. Se aumenta a un 9% y ese 2% iría a las arcas de los municipios. Así que no se está dejando a los municipios fuera. Ahora sí, los municipios establecerían cuál va a ser el porciento de alquileres a corto plazo que van a permitir en sus respectivos municipios. Así que esta medida ya pasó la aprobación en la comisión, 9 a favor, 1 en contra, que fue Wilson Román, le votó en contra. Edith Charbonnier, Denis Márquez, José Bernardo Márquez, Joel Sánchez, Narmito Ortiz, Edgardo Feliciano, Roberto Rivera, Ángel Mato y el representante Rivera Madera, pues le votaron a favor y el martes esto bajará al floor de la Cámara de Representantes. Hacemos una pausa y al regreso voy a estar presentando el audio de una leve discusión entre el secretario de Justicia y la senadora Joan Rodríguez Bebe. Precisamente hoy Proyecto Dignidad tiene una conferencia de prensa en torno a este tema. Ellos acaban de enviar una convocatoria y esa conferencia de prensa se está llevando a cabo en estos momentos. Ahorita estaremos pendientes a ver qué es lo que surge de la misma. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ayer en el Senado de Puerto Rico continuaron las vistas públicas sobre el proyecto del Senado 495. El proyecto del Senado 495 es de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe y busca regular el aborto en las niñas y adolescentes que tengan, ¿verdad?, que antes de realizarse un aborto, niñas y adolescentes tengan el consentimiento de uno de los padres. Se han llevado ya varias vistas públicas. Ayer le tocó el turno al secretario de Justicia y voy a reproducir para ustedes solamente un extracto de lo que pasó allí en esta vista pública en un momento dado, ¿verdad? Un encontronazo entre el secretario y la senadora Joan Rodríguez Bebe. Vamos a escucharlo. Le digo a usted, este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto a la libertad
en términos individuales, en cuanto al derecho a la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas. Y yo creo que con ese tipo de movimiento, que se están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos de las mujeres, lo que faltaría ponerle una capucha a las mujeres para que no se le vea la cara y un cinturón de castidad. Y créeme, eso es algo impropio. Secretario de Justicia, me parece que sus expresiones no son respetuosas. No, las expresiones son respetuosas porque no obstante, no es respetuoso lo que ustedes pretenden hacer con la mujer puertorriqueña. Señor secretario, es su deber ministerial venir a estas vistas públicas para discutir en sus méritos un proyecto de ley desde una perspectiva jurídica. Pero como usted no está... Y me parece a mí que estamos aquí teniendo una conversación, o hemos tenido una conversación... Sí, pero lo que pasa es que una conversación donde podemos diferir con respeto. Sí, pero cuando yo veo que no son diferencias, son cosas que están totalmente incorrectas, que van en contra de lo que debe ser la esencia del ser humano. Mire, uno tiene que hablarle claro, porque ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitando derecho a todo el mundo. Eso es un extracto de lo que pasó ayer en esta vista pública, y precisamente a raíz de esa situación, como dije ahorita antes de irme a la pausa, Proyecto Dignidad había convocado una conferencia de prensa en la mañana de hoy, y en la comunicación y lo que ellos están pidiendo es que el secretario de Justicia renuncie. Así que Proyecto de Dignidad pide la renuncia del secretario de Justicia. Según el comunicado de prensa, y esto es lo que está diciendo Proyecto Dignidad en su comunicación ahora mismo, Emanuel y Hernández demostró su incapacidad de ejercer el título que ostenta para todos los puertorriqueños, porque para un gran sector discrimina con sus expresiones. En el día de ayer, en audiencia pública, ya todos sabemos lo que ocurrió. Básicamente, ellos entienden que le faltó el respeto al pueblo, impulsando y apoyando. Lo que están diciendo aquí es que se le faltó el respeto. Básicamente, lo que estoy viendo aquí y estoy leyendo al mismo tiempo mientras estoy hablando con ustedes del comunicado de prensa. En resumen, sencillo, le están pidiendo la renuncia al secretario de Justicia, el Proyecto Dignidad. Así que, y todo esto, ¿verdad?, a raíz de lo que pasó ayer. Según la senadora Joan Rodríguez Bebe, esas expresiones fueron hechas por el secretario como funcionario público en el ejercicio de sus deberes ministeriales. Estas expresiones abren una ventana a los prejuicios y motivaciones que pueden llevarle a tomar decisiones que afectan los derechos de aquellos que abogan por lo que él llama locura y deseos de cercenar y oprimir a la mujer. Algo que nada tiene que ver con el proyecto del Senado 495, recalcó la senadora Joan Rodríguez Bebe. Así que, Proyecto de Dignidad, varias figuras están solicitando la renuncia del secretario de Justicia. Él había recalcado también en una comunicación escrita que él hacía esas expresiones en su carácter personal, pero eso fue lo que se llevó a cabo en la tarde de ayer en el Senado de Puerto Rico. Bueno, ahorita estuve dialogando con el representante José Enrique Meléndez, quien estaba planteando que no es momento de hacer, ¿verdad?, de tratar de eliminar el FEI, sino que hay que hacerlo unos cambios. Y en medio de nuestra conversación, el representante Meléndez sostuvo que, ¿verdad?, que en la Comisión Anticorrupción le tenía aguantado un proyecto de su autoría, y que también el representante Héctor Ferrer Santiago era coautor de la misma, y me decía el representante Meléndez, mira, Mili, no hubo vistas. El representante Héctor Ferrer estaba monitoreando y escuchó las expresiones del representante José Enrique Meléndez de que no hubo vistas, y me dice el representante Héctor Ferrer Santiago de que no hubo vistas porque se hizo una solicitud de ponencias a las distintas agencias y, ¿verdad?, no, muchas de ellas no contestaron. Sí hubo una contestación por parte del Departamento de Justicia, pero me estaba comentando el representante Héctor Ferrer Santiago que la primera solicitud de ponencia se hizo el 31 de agosto del 2022 y llegó el 23 de febrero del 2023, y el Departamento de Justicia del Departamento de Justicia
no está de acuerdo, ¿verdad?, con la legislación que está proponiendo el representante José Enrique Meléndez, y estamos hablando, ¿verdad?, de este proyecto anticorrupción, que también Héctor Ferrer Santiago es coautor. Así que estamos hablando de un proyecto de la Cámara 1428, y lo que está tratando de explicar el representante Ferrer es que pues no ha visto vistas públicas, porque es que las ponencias que se solicitaron, algunas no llegaron y otras sí llegaron y llegaron en contra. Pero bueno, veremos en qué termina ese tema. Quiero ahora tocar un tema que me parece sumamente importante, y quiero primero darle la bienvenida al compañero periodista José Carlos Sánchez Cintrón. Buenos días, José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien. Siempre un placer aquí hablar contigo. Yo aquí un poco afónica, pero aquí estamos. José Carlos, este pasado martes presentó una investigación sobre la cantidad de padres que tienen niños de educación especial, que el Departamento de Educación les debe miles y miles de dólares. José Carlos me va a explicar ahora un poco en qué consistió su investigación, y luego vamos a integrar al licenciado Israel Medina. Yo me voy a excusar, pero él se va a quedar en control del programa, así que lo dejo en muy buenas manos, y él también va a tener la oportunidad de entrevistar a una madre de una niña de educación especial, para que ustedes entiendan el calvario que pasan estos padres cuando educación les promete pagarle un dinero y luego no se les paga. Y también el licenciado Israel Medina va a poder traer el aspecto legal y todo lo que todos los casos que él tiene que atender. Entonces luego pues vamos a agregar al compañero Roby Cortés para que pueda hablar de este y otros temas. Pero José Carlos, hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre el contenido de esta investigación que presentaste el pasado martes en Rayos X. Sí, básicamente, como mencionas, estos son decenas, tal vez cientos de madres que, en busca de una educación para sus hijos, el Departamento de Educación le dijo: mira, no tenemos ahora mismo los recursos para darle educación a tu hijo, no tenemos una escuela que esté habilitada para atender a tu hijo según sus condiciones, así que matricúlalos en un colegio privado que nosotros te vamos a reembolsar el dinero a través de un programa y un método que se llama método de pago por servicio, que el licenciado eventualmente nos puede explicar muy bien. Pero ¿qué pasa? Estas madres matricularon a sus hijos en estos colegios, que normalmente son colegios que pagan $1,500 a $4,000 y hasta $5,000 mensuales puede pagar uno de estos colegios. Se endeudaron, hicieron préstamos, pidieron dinero prestado a otras personas, en los bancos, etcétera, y se acabó el semestre y el Departamento de Educación no le ha reembolsado el dinero, y ahora resulta que el Departamento de Educación pues dice que no tienen los fondos suficientes para poder pagarle a todas estas madres. Así que todas estas madres y familias, digo madres porque la mayoría son madres solas que están con sus hijos, que normalmente pues se quedan criando a sus hijos solas y están luchando para que le devuelvan ese dinero, y se quedaron con esas deudas exorbitantes, tanto a familiares como a los propios bancos. Así que la investigación es básicamente eso. Entrevistamos a más de 25 madres de todas las regiones de la isla pasando por las mismas situaciones, y no solo se queda en las madres y las familias, sino también Educación tiene una deuda millonaria con diferentes instituciones privadas que atienden a niños de educación especial. En este caso estamos hablando del Colegio Crajir en Bayamón, le deben $20,000, a la Fundación Pequeño Campeón de Jesús le deben casi $1,000,000, y a Caguas Learning Academy unos $75,000. Así que estamos hablando de una deuda gigantesca que, según Educación, están esperando por la Junta de Control Fiscal para que le dé el dinero y le apruebe nuevos fondos para poder pagarle ese dinero que ya ellos se comprometieron en pagarle a estas escuelas, a estos colegios y familias, pero no tienen los fondos. La Junta de Control Fiscal menciona que sí tienen los fondos y que ya se le aprobó una cantidad de dinero significativa como para que le dé para poder pagar eso. Ok, importante. Tengo en línea telefónica al licenciado Israel Medina. Le pido de favor que se quede en línea. Tengo una pausa. Aquí es donde yo me separo y me excuso con ustedes. Va a continuar el programa el compañero José Carlos Sánchez Cintrón. Vamos a continuar, va a continuar hablando de este tema
Disculpen. Y entonces vamos a estar integrando al abogado de educación especial, licenciado Israel Medina, y también a Laura Valentín, y entonces luego vamos con el compañero Roby Cortés para que él pueda discutir con José Carlos y otros temas como esto del secretario de Justicia, que el proyecto general está pidiendo la renuncia al secretario de Justicia, y sobre las expresiones de Quiquito Meléndez de que le tenían un proyecto anticorrupción aguantado y que no se ha llevado a vistas públicas. Ahora mismo me acaba de mandar una reacción el representante Héctor Ferrer Santiago. Dice, escuchando al compañero Quiquito Meléndez hablar sobre sus proyectos que se encuentran en la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes, que me honro en presidir, olvidó mencionar un punto tan importante como que el Departamento de Justicia de su propio partido entregó una ponencia luego de varios meses de varios requerimientos en contra de la medida. Así que esas son las expresiones que acaba de enviar el representante Héctor Ferrer. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando sobre este tema de los miles de dólares que debe educación a los padres de niños y niñas de educación especial. Y los dejo con José Carlos Sánchez. Hacemos una pausa. Bueno, amigos, regresamos a Dígame la Verdad con Mili Méndez. Les habla José Carlos Sánchez, periodista de Rayo X. Yo estoy aquí sustituyendo en esta última hora de este programa a nuestra querida Mili Méndez. Estábamos hablando antes de la pausa de una investigación que estuvimos trabajando en Rayo X durante el pasado martes. Bueno, las pasadas 2 semanas básicamente llevamos trabajando con este tema de las deudas que tiene el Departamento de Educación con familias e instituciones de niños de educación especial alrededor de toda la isla. Le explicábamos que estas deudas son básicamente le explico, educación no tiene los recursos para darle clases o para educar a estos niños de educación especial, y al no tenerlos, pues hay un programa que le da el dinero, o se supone que le dé el dinero a estos padres para que los matriculen en colegios privados. Muchas de estas madres entran a este programa bajo el proceso de reembolso, es decir, las madres pagan el colegio y se supone que el Departamento de Educación les devuelva el dinero, pero resulta que acabó el semestre y no hay dinero para pagarle a todas estas madres, y muchas de ellas tienen deudas de $20,000, $25,000 y tienen que terminar demandando al Departamento de Educación para poder recibir ese dinero. Estamos hablando de madres de la clase media, madres de escasos recursos, que hacen lo imposible por la educación de sus hijos. Pero conmigo, el licenciado Israel Medina, se dedica únicamente a atender este tipo de casos de padres de niños de educación especial. No solo trabaja este tipo, el tema de las deudas, sino que también pues trabaja otros casos, pero se especializa en su oficina únicamente en casos de educación especial. Y le quiero dar la bienvenida. Saludos, Israel Medina. Saludos, José Carlos. Gracias por tenernos aquí, a Mili, ¿verdad? Que no hizo la invitación. Gracias por tenernos. Gracias a usted por estar acá. Inicialmente quería que me respondiera cómo es este proceso, cómo llegan estas madres a su oficina y cuál es el panorama. Un poco expliqué de qué se trataba la explicación, pero en su caso que trabaja con esto todos los días, si nos lo pudiera explicar mejor. Sí, básicamente cuando una madre está preocupada, ¿verdad? Porque el chico o su chica de educación especial que está registrado en el programa de educación especial no tiene aprovechamiento, no tiene los servicios que requiere, la maestra no está certificada, ellos recurren a nuestra oficina buscando, ¿verdad?, que nosotros exijamos al Departamento de Educación que cumpla con todos los criterios que debe tener ese estudiante para poder ser educado adecuadamente en el sector público. En muchas de estas ocasiones, como estos chicos requieren una serie de servicios tan especializados, el Departamento de Educación tiene que admitir dentro de una reunión, ¿verdad?, que nos reunimos con el departamento para solicitarle y exigirle que cumpla con la ley. El departamento admite dentro de esa reunión que no cuenta con los recursos para educar adecuadamente en el sector público a estos estudiantes, y entonces le hace la promesa a la madre de que vaya al mercado privado, que consiga una institución privada que pueda proveer una educación apropiada para el estudiante, y si ese colegio no tiene un contrato con el departamento, la única alternativa que tiene esa madre es pagar directamente ese colegio para que entonces el departamento mensualmente reembolse las cantidades que la madre va haciendo a esa institución privada que tiene la capacidad de proveer la educación que su hijo
necesita como participante del programa de educación especial. El problema es que como madre es quien está haciendo el pago, madre, ¿verdad?, cumple con el requisito de registrarse en el Departamento de Educación y envía mensualmente a través de correo electrónico las facturas y la evidencia del pago que está haciendo el colegio, pero el pago de regreso desde del Departamento de Educación hasta la madre nunca llega. Y ese es entonces el problema. ¿Y de cuánto más o menos estamos hablando de cuánto pudiera costar un colegio de estos mensualmente para que la gente pueda entender? Hay colegios de educación especial, si es un colegio especializado, podríamos estar hablando de $4,000, $5,000, depende de los servicios que requiera el estudiante, ¿verdad? Si el estudiante requiere un asistente de servicio, pues además de la matrícula, de la mensualidad, de los libros, del almuerzo, pues hay que pagar una persona que esté diariamente con ese niño y eso puede costar, esa persona nada más puede costar entre $1,400 y $1,600 mensuales. Que los gastos de estas madres son exorbitantes mensualmente, y en el caso de las madres que llegan a donde usted, a su oficina o a cualquier otro abogado, eso también tiene un precio, ellas tienen que pagar ese servicio, ¿no? Sí, usualmente, ¿verdad?, contratar un abogado en Puerto Rico es costoso. Sin embargo, nuestra oficina, ¿verdad?, tiene una política interna de que nosotros nos rechazamos a las madres que tienen preocupación, y si no tienen dinero, pues nosotros le ofrecemos el servicio gratuitamente, o le hacemos un plan de pago. En nuestra oficina usted puede pagar de 5 en 5, el dinero nunca es problema, pero sí es altamente costoso. Y el problema de muchos de estos casos que estamos hablando es que una vez el Departamento de Educación, a través del proceso de querella, si madre ganó, el proceso se llama compra de servicios. Si la madre tuvo que presentar una querella en contra del departamento, que es un proceso administrativo que se ve dentro de la agencia, y esa querella la gana, cuando el Departamento de Educación en esa querella se compromete a pagar y incumple, no se puede presentar una segunda querella. El proceso requiere que entonces vayamos al Tribunal de San Juan a demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico conjunto al Departamento de Educación. Hay que emplazarlo, hay que cancelar sellos, y el proceso es bien costoso. Porque, ¿verdad? ¿Y cuán comunes son estas demandas? ¿Perdón? ¿Cuán comunes son estas demandas? Estas demandas son poco comunes por el costo, ¿verdad? Yo tengo montones de madres, cuando hablo de montones estoy hablando de decenas de madres, que actualmente el Departamento de Educación les debe miles de dólares, pero, por ejemplo, si la deuda del departamento fuera de $3,000 o $4,000, a la mamá le cuesta entre $1,500 y $3,000 llevar un recurso de mandamos al tribunal. Así que hay un gran disuasivo para estas madres de demandar al departamento, porque el recurso que tienen que entablar en el Tribunal de San Juan es bien costoso. Así que hay pocas, no porque el incumplimiento sea bajito, el incumplimiento es masivo, pero es muy costoso para las madres poder pagar un abogado que vaya al Tribunal de San Juan a hacer ese proceso. ¿Y cuál es el perfil de estas madres que llegan a su oficina? ¿Son madres de escasos recursos, clase media? Si me pudiera describir la un poco. Educación especial en Puerto Rico tiene rostro de madre, ¿verdad? En la mayoría, cuando digo mayoría, me hablo, más del 90% de nuestros clientes son madres, y son madres solteras. Son madres que están luchando por la educación de sus hijos, que han ido al departamento en busca de que se cumpla con la ley, ¿verdad? Porque es que el Departamento de Educación tiene la obligación, no nada más por la ley federal IDEA y la ley 51 local de educación especial. La Constitución de Puerto Rico garantiza a todos los ciudadanos de Puerto Rico una educación que propenda a su beneficio como ciudadanos. Así que cuando estas madres de escasos recursos llegan al departamento, ¿verdad?, que tienen un chico con autismo nivel 3 severo, síndrome de Down, que tienen perlesía cerebral, que tienen deficiencia cognitiva, ¿verdad?, buscando ayuda, el departamento no puede proveer esa ayuda y entonces las obliga a buscar entonces en el mercado privado y hacer sacrificio de trabajar 1 y 2 trabajos para poder costear ese colegio privado con la esperanza de que el departamento lo provea. Esto se agrava, José Carlos, porque tienes que entender que como esa institución es privada, si madre por alguna razón, y estamos hablando de colegios especializados, miles de dólares mensuales, si madre por alguna razón no puede continuar pagando, el colegio le dice a mamá, te tienes que llevar al estudiante. Nosotros en nuestra investigación logramos confirmar un caso, 1 o 2 casos de colegios que tuvieron que expulsar al niño porque mamá no tenía el dinero ya para poder pagarle y la deuda era bastante grande. Porque estas madres, ¿verdad? Y la gente podrá pensar, pero ¿cómo es posible que una madre
de escasos recursos tenga $25,000 en deuda. ¿De dónde sale ese dinero? Porque se supone que madre los pague. Pues muchas ocasiones madre paga haciendo un préstamo personal o algún préstamo con algún familiar o cercano, paga el primer mes y la matrícula esperando que el departamento reembolse y con ese reembolso volver a pagar, ¿verdad? Y cuando eso no sucede, el colegio entonces empieza a asumir esa deuda, porque la madre no puede pagar, pero una vez el colegio dice, aquí me llevamos 7 o 8 meses sin pagar y la deuda sigue aumentándose, pues el colegio toma la medida de remover al estudiante de ese escenario, que es el escenario apropiado, que tiene los recursos necesarios para educar a ese chico, y en la alternativa no hay en la escuela pública donde servirlo, así que ese estudiante se queda desprovisto del servicio educativo. Ese es otro de los problemas que identificamos, que muchos de estos niños, pues las madres, más allá del dinero, fíjate que la preocupación de muchas de las madres con las que hablé no era necesariamente que se estaba quedando sin dinero, obviamente eso las tenía preocupadas, aterradas, pero era si el colegio saca a mi niño de la escuela, mi niño se tiene que quedar en mi casa porque el departamento de educación ya me dijo no la puede proveer. Que no tiene recursos para ellos. Así que yo creo que ahí es donde levanta la preocupación. Pero, licenciado, me gustaría que se quedara por aquí en línea para también añadir a la conversación a Laura Valentín. Laura Valentín es una madre que está viviendo esta situación en carne propia. El Departamento de Educación le debe $25,000, bueno, más de $25,000. Y Laura, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Buenos días. Buenos días, Laura. Gracias por estar acá, ¿verdad? Y por responder una vez más a nuestro llamado. Que inicialmente quería preguntarte, ¿cómo es que llega tu hija a este programa de pago por servicio? Mira, realmente, como estaba explicando el licenciado que yo estaba escuchando, la mayoría de las personas es pues porque acuden al abogado, al proceso de querella, pero en mi caso hubo un caso de violencia y maltrato en la escuela contra la nena. Y a raíz de ahí, obviamente, al yo querellarme en el departamento, pues a raíz de ahí la solución fue darme la compra de servicios express para que yo pues no llevara las cosas a mayores. Y en tu caso, ¿verdad? Nos contabas que el maltrato que hubo con tu niña en el Departamento de Educación era que una maestra se le sentó encima al no entender la condición y hasta la encerraban en el baño. Sí, exactamente. La maestra de inglés de ese momento, y eso me lo contó la misma maestra de la nena, ¿sabes? La de salón hogar. Que ya salió un momento del salón, la dejó con la maestra de inglés y las asistentes del salón, y cuando ya regresó, la maestra estaba sentada en la falda de la nena y todas las asistentes encima de la nena abacorándola. Y la segunda situación fue, un día cuando yo llegué a dejarla, que estábamos en pandemia, una de las asistentes fue a cogerle la temperatura y cuando yo bajé el cristal le dijo delante de mí, mira quién está aquí, el saco de nervios Cuando maestra se mete al baño contigo y te llama la atención porque maestra te ama y quiere que tú hagas las cosas bien. Un poco admitía que la estaban encerrando en el baño y que fue situación en cosa que luego confirmé, porque al ella ingresar en esta nueva escuela, ella estuvo casi un año fuera de la escuela porque no había una escuela para ella, y en esta escuela donde ella estaba ahora, ella no quería ir al baño a hacer ninguna de sus necesidades. Ella se esperaba que yo la buscara por la tarde, y poco a poco pues fue cogiendo confianza con los maestros nuevos. Y en este caso, ¿verdad? Hablaba que la deuda ahora mismo es de $25,000. Usted llevó a su niña a través del programa a un colegio privado. ¿Dónde es ese colegio que está ahora mismo su niña? Mi niña ahora mismo está en Corozal y yo vivo en Bayamón. Yo viajo todos los días a Corozal. ¿Y cuánto cuesta ese colegio mensualmente? Bueno, mensual son $4,900 porque mi niña necesita una educación one-to-one. Está ella, un maestro y un asistente. Y un poco para que la gente entienda cuántos años tiene tu niña y qué condiciones tiene. 9 años, tiene autismo nivel 1, que es leve, déficit de atención, hiperactividad, impulsividad, dislexia y apraxia. $4,900 es un montón mensual, Laura. Sí, ¿Cómo has hecho para poder pagar este dinero mensualmente? Pues mira, yo he pagado hasta el mes de mayo y es lo último que voy a pagar porque obviamente yo tomé el dinero prestado a través del papá de mi nena, que él tiene negocio con uno de sus socios, me prestaron el dinero, yo confiando en que educación me iba a pagar en 1 o 2 meses, pues fui tomando dinero mensual, pero ya el señor me dijo, mira, yo no te puedo prestar más, ya me debes $25,000 y yo no le tengo una respuesta de cuándo le voy a pagar. Que ya para agosto, desde ya yo tengo la preocupación que yo voy a hacer con la nena si el colegio la saca.
eso te iba a preguntar. En el caso de que el colegio diga no, ¿sabes? Si no me pagas, no puede venir tu niña para acá, ¿hay otra alternativa en Puerto Rico para ella? No, porque está en colegio, porque educación no tiene ninguna de las herramientas que esos niños necesitan. Y ellos dicen mucho que es que eso conlleva un proceso. No, eso es un poco sencillo. Se trata más bien de organizar los salones. Ahora mismo, mira, tú tienes un salón a tiempo completo, que es donde casi, ¿verdad?, en todas las escuelas públicas están los niños con necesidades especiales. Y en ese salón tú vas y están 8 niños, pero los 8 niños están al garete en el salón jugando. La maestra se sienta con uno a darle la clase porque es educación individualizada, pero cuando tú llegas a recoger a tu hijo, tú ves a todos los nenes alborotados por el salón jugando y ellos no tienen una estructura. Tan fácil que es por empezar por ahí. Tienes 5 asistentes en un salón y una maestra, o sea, 6 personas para 8 estudiantes. No, pero si las personas no tienen la capacidad ni la capacitación. Laura, la deuda que tiene con Laura es de más de $25,000. La deuda que tiene el Departamento de Educación con otras con instituciones y con otras madres y familias de niños de educación especial asciende a los $17 millones, según trascendió en una vista del Senado a principios de este mes. Licenciado, quería preguntarle, ¿tiene casos similares como el de Laura en su oficina? Sí, muchísimo, ¿verdad? La chica de Laura es un caso típico de una chica con autismo leve que requiere una ubicación especializada, que posiblemente tiene alguna deficiencia. Ella dice que tiene dislexia, para que lo entiendan, eso es la incapacidad de leer fluidamente, ¿verdad? Tiene problemas porque invierte letras. Si tiene déficit de atención, es una chica que no logra mantenerse sentada durante tiempos prolongados para hacer tareas, requiere un asistente de servicios para poder mantenerla constantemente en la tarea, ¿verdad? Para que no se distraiga. Así que ese tipo de ubicación y estos chicos del trastorno del espectro de autismo, que va desde el 1, que es el caso de la chica de Laura, hasta el nivel 3, podemos tener chicos que no hablan absolutamente nada y entonces también requieren un comunicador externo de asistencia tecnológica, algún equipo adaptativo. Son ubicaciones bien costosas, ¿verdad? Son ubicaciones especializadas. Y desafortunadamente, a mí me gustaría que todos mis chicos, y yo estoy seguro que también debería ser la aspiración de Laura, que el Departamento de Educación tuviese los recursos para educar a estos chicos en el ambiente público, capacitar a los maestros, porque yo estoy seguro que eso que se está dando, ¿verdad?, y que se dio lamentablemente con la hija de Laura, es la incapacidad de los maestros y el personal que trabaja para el departamento. No han recibido capacitación para apoyo conductual. Esa chica requería un plan de modificación de conducta y en Puerto Rico hay pocos especialistas, ¿verdad?, capacitados para hacer una evaluación conductual, para implementar un verdadero plan de modificación de conducta y aprender a que un estudiante no se restringe sentándosele encima y mucho menos, ¿verdad?, encerrándolo en un baño. Pero desafortunadamente, pues sí, es el pan nuestro cada día en educación especial. Cuando fuimos a buscar la reacción del secretario de Educación, una de las cosas, ¿verdad?, y de los planteamientos que le hicimos es por qué no se invertía este dinero, estos millones de dólares que estaban invirtiendo en el pago de estos colegios para crear escuelas especializadas o para, ¿verdad?, habilitar los recursos en las escuelas públicas para esta población. Y el secretario, pues su respuesta fue que aunque era una de sus intenciones, pues estaba consciente de que el sistema no se movía con la misma agilidad que se pudiese mover un colegio privado. Así que en efecto, pues no es una propuesta que está sobre la mesa, aunque debería estar sobre la mesa, porque estamos gastando ahora mismo millones de dólares en pagarle colegios privados a estos niños de esta población, y que es una población que está en crecimiento. O sea, la cantidad de niños con autismo que están haciendo ahora y que se están identificando ahora es mucho más de lo que se identificaba tal vez en hace 10 años atrás. En Puerto Rico ya pues, el Departamento de Educación supera el 30% de los estudiantes matriculados en el programa de educación especial en Puerto Rico, supera el 30% de la matrícula general en Puerto Rico. ¿Cuánto más o menos estamos hablando? Más de una tercera parte de los estudiantes del sistema en Puerto Rico están registrados como estudiantes con diversidad funcional. Y les pregunto, ante esta respuesta del Departamento de Educación de que no tienen fondos y están esperando por la Junta de Control Fiscal
Y esta contrarrespuesta de la Junta de Control Fiscal que nos da en el programa Rayos X, nos dejan saber ya ellos tienen fondos suficientes, ya se desembolsó un dinero que ellos pidieron, o sea, el dinero está ahí. Que inicialmente, Laura, ¿qué le dirías al secretario de Educación? Mira, que desembolse el dinero porque realmente los niños necesitan educarse. Estos niños tienen posibilidad de aprender, ellos son el futuro de Puerto Rico. Y otra cosa, a nosotros los padres nos preocupa mucho qué va a ser de ellos cuando nosotros no estemos. Y las escuelas es el único recurso que nosotros tenemos para que ellos reciban, ¿verdad?, esa educación y se puedan preparar un poco para el futuro. Que pague. Si él no tiene los recursos o los medios para educación pública, se nos pague el colegio. Eso no es para mí, eso es para mi hija y para todos los demás niños que lo necesitan. Licenciado, en su caso que tiene tantos y tantos casos en su oficina de estas madres que están desesperadas y el Departamento de Educación, pues la respuesta que le da es poca. ¿Qué mensaje, verdad, le harías al secretario? Mi mensaje al secretario es sensibilidad. Nosotros entendemos que la agencia tiene precariedad de servicios administrativos, ¿verdad? Yo creo que el Departamento de Educación es un monstruo y definitivamente debe, ¿verdad?, sensibilizarse con estas madres. El departamento está incumpliendo no solamente con la ley federal, con la ley local, con todos sus manuales y procedimientos y reglamentos, está incumpliendo la Constitución. Esto es un derecho constitucional que tienen estas madres de que sus hijos sean educados en un ambiente apropiado y que reciban, ¿verdad?, los servicios que requieren a partir de su diagnóstico como estudiantes registrados en el programa de educación especial. Nosotros tenemos la posibilidad, si el secretario así lo desea, de hacer un listado de estas madres con los números de los CIE, ¿verdad?, que son los números de identificación de los estudiantes bajo el programa de educación especial, para sentarnos en una mesa y ver cómo es posible que durante la próxima semana se hagan los pagos, porque son montones y montones de madres. Y que en efecto son madres que están desesperadas porque, como ya hemos mencionado, yo creo que es importante recalcar, son madres que tienen deudas de $20,000, $25,000 con estos colegios, o que ya los pagaron y tienen las deudas en sus tarjetas de crédito. En los diferentes testimonios que tuve la oportunidad de conseguir y de hablar, muchas de estas madres han dejado de pagar luz, han dejado de pagar agua. Bueno, una, cuando hablé, básicamente me dijo, mira, ayer me cortaron el agua y la luz porque no tengo dinero para pagar, estoy dando todo mi dinero en la educación de mis hijos, y yo lo único que pido es que me ayuden, por favor, y que me reembolsen ese dinero para yo poder ponerme al día con otras cosas. Muchas de ellas otras han tenido pues que afectar su núcleo familiar. En el caso de Laura, que tuvo que pedirle dinero prestado pues tal vez a un socio del papá del niño, pues hay casos similares de madres que han tenido que pedirle prestado a sus hermanos, a sus tíos, etcétera, y ahora estas personas le están exigiendo el dinero de vuelta, pero estas madres dependen del Departamento de Educación y que el Departamento de Educación desembolse ese dinero para ellas poder pues también saldar esas deudas. Así que yo creo que es crítico, son madres desesperadas y un poco el llamado que también nosotros le hacemos al Departamento de Educación. Nosotros hicimos el compromiso de todos estos testimonios, enviárselos al secretario y darle seguimiento a través de nuestro programa. Y yo sé que aquí también en Radio Isla vamos a tener la oportunidad de darle seguimiento a este tema, porque se trata pues de la educación de cientos de niños. Ahora mismo entiendo que son unos 2.400 niños que pertenecen a esta modalidad dentro del Departamento de Educación, los que están dentro de instituciones y los que están, ¿verdad?, bajo el programa de reembolso. Pero le agradezco a ambos, el licenciado Medina y Laura Valentín, por su tiempo y por ser la voz de muchas familias que están ahora mismo desesperadas en busca de estos pagos por parte del Departamento de Educación. Gracias por estar aquí, por la oportunidad. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros regresamos con más de Dígame la Verdad con Mili Méndez. Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas. Bueno, amigos, regresamos con más de Dígame la Verdad con Mili Méndez. Hoy estamos aquí en este panel de periodistas sustituyendo a Mili. La excusamos
excusamos a Mili Méndez, que hoy no puede estar con nosotros en este panel periodista, pero como siempre estamos en buenas manos. Hoy me acompaña Roby Cortés. ¿Cómo está, Roby? Buenos días, José Carlos. Aquí, pues, muy bien, escuchando las entrevistas que realizaste en el pasado segmento, y una problemática muy triste y que molesta, porque el dinero está y simplemente no llega a donde se supone que llegue. Pero nada, aquí estamos ready para la acción. A eso mismo quería ir contigo inicialmente. En estos primeros minutos, un poco quería escuchar tu reacción sobre esta historia, sobre esa entrevista, esta deuda millonaria que tiene el Departamento de Educación con diferentes familias e instituciones que atienden a niños de educación especial, luego de reconocer su incapacidad para poder darle estos servicios a estos niños, que en su mayoría son pues niños con diferentes condiciones como autismo, síndrome de Down, déficit de atención, etcétera. Les hicieron la promesa a muchos de estos padres de que le iban a devolver el dinero, pero esa promesa pues finalmente no se ha cumplido porque los fondos no aparecen. ¿Qué piensas sobre eso, Roby? Promesas que no se cumplen es como que lo usual en el gobierno. Mira, yo pienso que es un bochorno que el Departamento de Educación, que es la agencia que tiene el presupuesto más grande de Puerto Rico, el gobierno, no pueda cumplir con su palabra, sobre todo cuando, según la contestación de la Junta, ese dinero se asignó. Pues ¿dónde está? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde finalmente se invirtió? Porque vemos contratos para otras cosas y para otros entes que no necesariamente cumplen su parte en contratos, y en este caso vemos el sacrificio, porque de verdad que es un sacrificio pagar $4,900 mensuales para una escuela. De verdad que yo creo que yo nunca había escuchado una cifra tan alta para un colegio. Oye, esta madre Laura, su testimonio se repite con otras madres que tuvimos la oportunidad de hablar, $3,200, $3,500. Hay un testimonio de una madre que a mí me llama mucho la atención. Ella es madre soltera y el colegio del niño paga $3,200 mensuales. Ella ha tenido que asumir ese gasto adicional a todos los gastos que se asumen obviamente en el hogar como madre, y tiene 3 trabajos. Ella trabaja como mesera, ella trabaja por el día haciendo otras cosas, ¿sabes? Me explicaba todo su panorama y su diario. Al final ella terminaba compartiendo con su hijo en la noche, pero básicamente estaba haciendo todos estos sacrificios para poder pagar el colegio de su niño, pero con la esperanza de que le iban a devolver ese dinero. Y son las historias que duelen, porque pues como ves son casos de este caso de madres que o sea no son pudientes, tienen que tener, como tú dices, 3 trabajos para poder sobrevivir y tener que hacer ese sacrificio para que entonces el Departamento de Educación no responda a ese deber que tienen de proveerle educación a ese niño. Es algo que de verdad, o sea, a mí me molesta como no tienes idea, porque de verdad el dinero es como que las prioridades están trastocadas, y aunque esta semana se ha hablado de centralizar el Departamento de Educación, o sea, yo creo que, o sea, dentro de las prioridades tienen que atender estos asuntos. Yo espero que ahora, con esta exposición que le has dado a estos casos, finalmente pues Educación reaccione y lo haga ya, porque, o sea, las deudas no esperan. En este caso los colegios como entidad, como negocios, al fin tienen que pagar también sus nóminas y tienen que pagar sus gastos, y en este caso el departamento tiene que cumplir. Y hay un tema aquí interesante del presupuesto. Esta semana estuvimos viendo al secretario que estaba pidiendo más presupuesto para el próximo año, pero es bien interesante que este dinero que le deben a estas madres se supone que estuviera en el presupuesto pasado. O sea, se presupuestó porque se comenzó el semestre y estas madres matricularon a sus niños en estos colegios con la promesa de que había el dinero para reembolsarle, porque el programa se los permitió. Pero llegó al final del semestre y se quedaron sin fondos, no hay dinero. Entonces aquí hay un problema de a dónde está yendo ese dinero, particularmente si estaba ya presupuestado, si es que estaba allí. Aquí un problema el secretario admite que se quedaron sin fondos.
entonces hay un problema de administración grave. O sea, ¿cómo es posible que si te dan un presupuesto, y como sabemos, un presupuesto billonario para atender el asunto, cuando tienes menos cantidad de estudiantes que nunca antes en la historia del Departamento de Educación, pero a la misma vez estás gastando más, y ese dinero ¿dónde está yendo? Porque al estudiante no está yendo. Incluso esta semana salió una notificación a los maestros anunciándoles que las capacidades de los salones se van a aumentar. O sea, en este caso vas a tener, por ejemplo, cerca de hasta 25 estudiantes de primero a tercer grado, y así por el estilo, cuando se supone que lo que se está buscando tal vez es una educación un poquito más individualizada, como en los casos que aduces, ¿no?, que de educación especial. Sin embargo, con tanto dinero no llega esa educación a donde tiene que llegar. No llega el dinero ahí. Y con tanto dinero que se está yendo para estos colegios privados, ahora uno abre la pregunta: ¿por qué entonces no se invierte ese dinero para habilitar escuelas especializadas en niños de educación especial, y tenemos esos niños y tenemos los recursos acá en el sistema público? Yo le hice esa pregunta al secretario de Educación y él pues admite de que aunque estuviera dentro de las intenciones, el sistema no tenía la capacidad de moverse con la misma agilidad que se mueve tal vez una entidad privada. Pero es nuevamente ese reconocimiento de lo incapaces que somos como sistema de poder atender cosas tan básicas como la educación de un niño de educación especial. Bueno, y si en este caso son una poca cantidad de niños, imagínate si intentan implementar lo de los vales, porque entonces si no pueden pagar esto, me imagino el desastre que sería si empiezan a dar los vales educativos y empiezan a ir más niños a escuelas privadas. Yo creo que habrán colegios que no lo aceptarán. Eso también diste en el clavo. O sea, eso básicamente todo lo que está sucediendo con estos niños de educación especial y estas órdenes de compra por servicio, todo se detiene en la oficina de compra, que es quien maneja todo este sistema de pagarle a los suplidores y pagarle obviamente a los colegios y a estas familias. ¿Cómo vamos a atender esa demanda si no tenemos una oficina de compra operacionalmente capaz de lograr y de poder hacer lo que se supone que haga en estos momentos? ¿Cómo van a poder con esos vales educativos, que es la promesa supuestamente que viene por ahí? Exacto, que es la descentralización, entre comillas, de educación, que esta vez, contrario a las otras, yo veo que la diferencia es que ahora tiene la intervención del Departamento de Educación Federal. Que habrá que ver si finalmente entonces esa descentralización termine en beneficio a los estudiantes. Volvemos, el problema aquí no es falta de dinero, es que el dinero se diluye, y cuando llega a la escuela de $100 te llega $1 y cuidado si menos. Y a cada estudiante son centaverías, porque no está llegando o sea, el presupuesto se está utilizando de otras formas que no necesariamente pues son para la educación de los niños, y esa es la ironía cuando tienes un departamento tan grande y tan complejo como el Departamento de Educación. Y ojo, que algo que a mí me generó mucha duda con la visita del secretario de los Estados Unidos, Miguel Cardona, que su mensaje iba más atado a despolitizar el sistema, pero la narrativa que controló la fortaleza era de descentralizar. Y son dos conceptos diferentes, y yo creo que ahí hubo como un poco de incomodidad en términos de cómo se llevaron los mensajes, y un poco de confusión, pero ojalá esa intervención del secretario de Educación de los Estados Unidos pues pueda traer un poquito más de control a los fondos. Anunciaron también, y rapidito, el tema de las tarjetas, las famosas tarjetas para las escuelas. Este es un tema, estas tarjetas ya existían antes en las escuelas, las quitaron para poder centralizar todo lo que eran las compras, y ahora pues lo venden como algo nuevo. Un poco siempre en el gobierno es reciclaje de ideas. O sea, yo creo que el gobierno también, o sea, en este caso las personas que bregan con relaciones públicas se dejan llevar por la memoria corta que a veces pues el pueblo tiene, o sea, porque son tantos issues que de aquí a 5 años se nos olvidan muchas de estas cosas, y
vuelven y implementan las mismas ideas y pues pero como cuando regresemos de la pausa, quiero continuar hablando un poquito más sobre este tema de las tarjetas, porque hubo una investigación de rayos X que arrojó unas irregularidades con este tema de los fondos a las escuelas, y también quiero saber tu opinión sobre el comunicado de prensa que acaba de lanzar el Proyecto Dignidad sobre las expresiones del secretario de Justicia, pero eso lo hacemos luego de la pausa. Seguimos con más de Dígame la Verdad. Bueno, amigos, continuamos con más de Dígame la Verdad con Mili Méndez. Estamos en este panel de periodistas que se lleva a cabo todos los viernes en este programa. Hoy me acompaña, soy José Carlos Sánchez, y hoy me acompaña el periodista Roby Cortés. Roby, seguimos por aquí hablando. Nos quedamos antes de la pausa hablando sobre el tema de educación, pero antes de ir al otro tema que yo sé que está bien interesante, quería tocar el tema de las tarjetas en el Departamento de Educación. Nosotros en Rayos X hace varios meses trabajamos una investigación sobre los fondos Schoolwide. Estos fondos son unos fondos que le asignan a las escuelas todos los años para que las escuelas compren materiales. Básicamente hay escuelas que le asignan $100,000, $200,000, $900,000. Esto lleva más de 4 años llevándose a cabo. Pero durante todos estos años que se han dado estos fondos no han llegado a las escuelas. Se queda trancado los fondos en la oficina de compras por falta de empleados en la oficina de compras para adjudicar las requisiciones, y así que el dinero todos los años se queda ahí acumulado, se aguanta, no llega a las escuelas y termina en el Fondo General. Parte de la propuesta de las tarjetas a las escuelas era precisamente la queja de muchos directores de que el dinero no estaba llegando porque se centralizó el proceso de compras y los directores pues estaban preocupados. Nosotros en aquel momento entrevistamos a más de 50 directores alrededor de toda la isla, que sus escuelas pues llevaban 2 años sin recibir los fondos, y adivina qué, este año tampoco llegaron los fondos, aun cuando ya estaban asignados y eran fondos federales. Así que esto de las tarjetas vamos a ver si viene a salvar o qué va a pasar con ellos. Oye, José Carlos, pero y en este caso el secretario ha reaccionado al respecto. En este caso de los fondos Schoolwide, en aquel momento lo que decían era aquellos fondos eran los del 2021-2022. El secretario decía, van a llegar ellos en mayo, ya todas las escuelas van a tener el dinero, esto es un problema, no tenemos muchos empleados, en la oficina de compras son demasiadas las requisiciones, se han multiplicado las requisiciones por la cantidad de fondos que están llegando, y en aquel momento se hizo la promesa de que iban a llegar a finales de mayo, pero no llegaron. Pasó el año completo, las escuelas tuvieron que volver a hacer las propuestas, porque esto es a través de propuestas, la escuela somete la propuesta, hacen ellos mismos el proceso de requisiciones. Una vez le aprueban las propuestas y luego ellos tienen que esperar a que se aprueben esas requisiciones y lleguen los materiales. Pero se hizo nuevamente el proceso y según estuve en comunicación con varias escuelas las pasadas semanas, el fondo, los materiales básicamente no llegaron ni el año pasado ni el antepasado. Así que es mucho dinero el que se está perdiendo. Estamos hablando de escuelas que pues, perdieron $100,000, $500,000, $200,000, y eran propuestas para arreglar salones, para poner pupitres, hasta papel, tinta, cosas tan básicas que se necesitan en las escuelas, que muchas veces las escuelas terminan recurriendo a hacer un field day, a hacer un mound day, cobrarle un pesito al estudiante para poder comprar materiales básicos para sustituir fondos que ya existen, pero que el Departamento de Educación no ha sido capaz operacionalmente de repartirlos. Lo que sería capaz una escuela de hacer con $100,000 en mano sería increíble, ¿verdad? Y volvemos a la base del problema. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas un presupuesto millonario en el Departamento de Educación y que el dinero no llega a quien tiene que llegar? No llega ni al estudiante ni a la escuela, o sea, entonces tenemos situaciones de salones con problemas, sin aire o sin ventilación, porque las escuelas siglo XXI, aquellas que no fueron diseñadas para estar al aire libre, o sea, tiene que ser con aire acondicionado. Entonces, pues, tenemos toda esta problemática y entonces vemos a dónde es que va el dinero. Entonces hablan del departamento de compras, entonces hay que preguntarnos quién está operando el departamento de compras, quién es algo que está politizado, es algo que está, o sea, porque vemos una situación aquí en la cual el Departamento de Educación Federal intenta entrar aquí a descentralizar
mencionaste incluso en el segmento pasado que dentro de la conferencia se habló en cierto modo o sea, lo que fue la temática, ¿no?, del Departamento de Educación Federal es en cierto modo despolitizar el Departamento de Educación, pero obviamente lo sabemos y lo hemos visto a través del tiempo que tanto educación como literalmente todas las agencias tienen un grado de politización increíble. En muchos ejemplos que se dieron por panismos de partido, por lealtad al partido y no necesariamente por la experiencia o por la capacidad del empleado. Yo creo que hay que revisar entonces y hacer, así como quieren buscar la manera de hacer cambios o eliminar el FEI, así mismo hay que hacer con otras empresas, con otras agencias, incluyendo yo creo que el Departamento de Educación, el Departamento de Compras entonces, porque se está viendo esta actitud y esta situación repetitiva en lo que es la falta de fondos en las escuelas. Los chavos están, los fondos federales están, pero simplemente no llegan. O sea, es algo increíble que tú nos cuentes estas cosas y que simplemente no hay una respuesta lógica de saber dónde es que está ese dinero que ya se otorgó y que eran fondos que literalmente pues son para el bienestar de los estudiantes. No tiene sentido. Ahí está el punto, ¿dónde está todo ese dinero? Y yo creo que el deterioro en las escuelas no se debe a falta de dinero. Hay dinero, lo que hay falta, se necesita es voluntad y que operacionalmente el Departamento de Educación se organice para que pueda desembolsar ese dinero, esos fondos. Y con esto podemos seguir hablando un montón más porque nosotros hemos estado detrás de muchísimos otros fondos que han llegado a nivel federal que no han llegado a las escuelas, pero yo sé que hay un tema aquí súper interesante, que el Proyecto Dignidad acaba de pedirle la renuncia al secretario de Justicia. Los pasados segmentos, Mili estuvo enseñando ese audio del secretario de Justicia en esta ponencia. Quería escuchar tu opinión inicialmente sobre las expresiones del secretario de Justicia y sobre ese llamado del Proyecto Dignidad a pedir la renuncia. Bueno, en este caso estamos viendo una vista, ¿no?, que se realizó en el día de ayer y en el cual estuvo envuelta por la senadora Joan Rodríguez Bebe y el secretario de Justicia Domingo Manueli. Algo pasó en esta discusión. Te soy sincero que no vi la vista para poder decirte exactamente. Vi el evento, que es lo exacto, que el clip que está viral. Exactamente, pero según he podido palpar, o sea, la vista pues estuvo normal hasta un punto dado en que pues el secretario pues empezó como que a hablar más fuerte de la cuenta y pues en este caso pues a expresar sus opiniones, porque luego de las que dijo, ¿no?, en las cuales hablaba de poner una capucha a las mujeres, cinturón de castidad, que era lo que hablaba de lo que quería hacer este proyecto del cual se aduce, ¿no?, sobre el aborto, y de que entonces pues luego empezó a hablar sobre que no pueden volverse locos quitándole derechos a todo el mundo, y en este caso pues refiriéndose, y estoy citando la carta, ¿no?, que envió el doctor César Vázquez, el presidente del Proyecto Dignidad, al gobernador Pedro Pierluisi sobre el evento, refiriéndose al Proyecto Dignidad como el movimiento de ustedes que son fundamentalistas, que quieren volver para atrás y para atrás. Y en este caso, pues, nada, yo pienso que pues, fue exabrupto del secretario. Puedo entender el porqué. Obviamente, pues, este proyecto, pues, tiene unos asuntos que atentan contra la libertad, en este caso de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, y pues y en esta situación pues yo creo que en la forma en que él lo expresó, sin embargo, pues quedó muy mal, ¿no? Incluso luego de esta situación él tuvo que enviar un comunicado excusándose y en cierto modo diciendo que esas expresiones que hizo no eran del Departamento de Justicia, sino que eran su opinión personal ante el asunto. Yo creo que ¿habrá sido Fortaleza quien le obligó a enviar ese comunicado? ¿Perdón? ¿Habrá sido Fortaleza quien le obligó a enviar ese comunicado?
no lo dudo, o sea, y la forma en que ha explotado esto, o sea, le está dando una ventaja increíble, ¿no? Porque vamos a estar claros, y es una realidad, aquí todo es política, y sobre todo en año preeleccionario, pues estas situaciones no le vienen bien al gobernador, cuando en estos momentos hay una ventaja mínima y que cada voto de esos cuenta, y en este caso pues yo sé que sabemos que el partido está buscando mantener, pues tal vez atraer gente de otros lugares, de movimiento Vista de la Ciudadana, de Proyecto de Dignidad, etcétera, y estas situaciones no le vienen bien a él como candidato, y pues yo me imagino y estoy segurísimo de que le tiene que haberle dado la oreja. Toca el balón de oreja y cuidado si no ocurre algo más en el fin de semana. Tú sabes que los viernes a veces son viernes de renuncia. Sí, llegan las cartitas. Exacto. Digo, ¿crees que debería el secretario renunciar por esas expresiones? Yo pienso que no, pero volvemos. Yo no mando allí, yo no podía decirte tal vez lo que piense en este caso Fortaleza y cómo esto les puede afectar. Y en este caso pues a Domingo Manuel, y pues cómo esto le puede afectar dentro de su función como secretario de Justicia, pero es algo que habrá que darle unos días a ver si la situación se disuelve en el ciclo de noticias o se mantiene vigente en la próxima semana. Por eso pues yo creo que vamos a tener suficiente conversación en los próximos días sobre este tema, porque el Proyecto de Unidad pues se ha destacado por hacer mucho ruido cuando se trata de este tipo de situaciones, así que nosotros vamos a estar pendientes, y yo sé que aquí Mili va a estar pendiente dentro del programa, pero te agradezco, Roby, se nos acabó el tiempo, te agradezco por estar acá y por acompañarme en este panel de periodistas, que hoy nos quedamos solitos, pero creo que tocamos varios temas importantes, y le agradezco un montón a Mili Méndez por el espacio que nos brindó en el día de hoy. Así gracias que será hasta la próxima.